Pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Dice la palabra de Dios, Hechos 57, capítulo 7, versículo 51. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Le damos gracias por la compañía de los ángeles y agradecemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Agradecemos también, Padre, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Pedimos su bendición sobre cada uno de ellos y ellas. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender, conocer y entender las cosas espirituales. Nos entregamos en su mano santa, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hace algún tiempo estamos desarrollando una serie que se titula El Espíritu Santo hoy. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, usted puede descubrir la presencia y la dirección del Espíritu Santo. En todo lugar donde se ignora, donde se rechaza, donde no se pone interés en la persona y la obra del Espíritu Santo, solo se ve sequía, dolor, sufrimiento y muerte. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, y hasta el final del libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, toda la Biblia habla del Espíritu Santo. Cuando usted conoce, comprende y entiende al Espíritu Santo, entonces su vida comienza a ser bendecida. Quien produce el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Quien produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Él produce la conversión, la regeneración. El Espíritu Santo es que se hace efectivo y eficaz toda la obra que hizo el Señor Jesús. El Espíritu Santo es la promesa de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, dice San Lucas capítulo 1, que fue engendrado por el Espíritu Santo, que fue lleno del Espíritu Santo, que fue guiado por el Espíritu Santo. En la ocasión de su bautismo, el Señor Jesús recibió la presencia y la unción del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús se retiraba de la tierra, se gozó en hablar del Espíritu Santo. Para Cristo, el mejor don que podía dejarle la iglesia era el Espíritu Santo. Cuando resucitó y se encontró con los discípulos, San Juan capítulo 20, versículo 22, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Se empeñó en hablar acerca del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, capítulo 17, desde el capítulo 15 y el 14, Cristo habló del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es una pieza clave en todo lo que es el maravilloso plan de salvación y en la misión de la iglesia. Sin embargo, cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, presentó su testimonio, triste y lamentablemente, los judíos se opusieron. Se opusieron a tal punto que decidieron matarlo. Y cuando le hicieron aquel supuesto juicio, Esteban dio un testimonio, presentó un discurso, presentó un sermón. Y en su discurso, en su sermón, comenzó siendo toda la historia del pueblo judío. Y al final del discurso, viendo la malicia y la maldad, Esteban se atrevió a poner las cosas en claro y a decirle lo que habían hecho, no solo en el presente, sino desde el pasado, cómo se resistían a la presencia,
al trabajo, a la obra del Espíritu Santo. Toda persona que se resiste al Espíritu de Dios termina mal en todos los sentidos. Y el peor de los sentidos donde termina mal es que se pierde para siempre. Mire usted el capítulo 7, Hechos capítulo 7, cómo Esteban pone en claro la situación de estos judíos. Dice el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Nuestro trabajo debe ser estudiar la Biblia y descubrir en la misma cómo los judíos se resistían contra el Espíritu Santo, cómo los judíos resistían el trabajo y la obra del Espíritu de Dios. Haciendo esto, tendremos suficiente evidencia en las manos para saber si lo estamos haciendo nosotros también. Porque si usted se resiste al Espíritu de Dios, usted no tiene futuro, ni en esta tierra, ni tampoco en la patria celestial. Es de vida o muerte, es imprescindible conocer y entender esto. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículo 20 al 23. El discurso de Esteban fue un discurso completamente bíblico. No argumentó, presentó la evidencia bíblica. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 al 23. ¿Cómo dice el versículo 20? Entonces, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, ¿qué cosa? Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén. ¿Y qué dice ahora? Y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Mi pregunta, ¿resistieron al Espíritu Santo sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Les habló Zacarías por el Espíritu Santo? ¿Se fueron en contra de lo que dijo el Espíritu Santo? Y entonces terminaron en una destrucción. Y así como apedrearon a Esteban, apedrearon al profeta Zacarías. Hasta Jesús, más tarde, protesta contra la muerte del profeta Zacarías. Si usted se resiste al Espíritu Santo, usted no sabe a qué se está ateniendo. Usted no sabe en lo que se está embarcando. Me reía hace un momento hablando con algunos hermanos porque precisamente en 1983, cuando tenía 23 años, en el mes de mayo, en este lugar dimos una campaña. Esta iglesia apenas estaba comenzando y se reunían en el segundo piso de una casa por ahí abajo. Y cuando terminamos la campaña aquí en la casa de una hermana, una marquesina chiquitina, no sé si está la casa por ahí todavía, la volaron la casa ya, la vendieron. Pues en esa marquesina chiquitina, en mayo, cuando caen tantas lluvias, empezamos la campaña. Había noches tan interesantes que había que levantar los pies porque el chorro de agua que bajaba se metía a la cosa linda, a la marquesina, pero la gente no dejaba de venir. Caía un aguacero espantoso hoy, mañana se llenaba de gente. Y al otro día otro aguacero y se llenaba de gente. Terminamos la campaña y entonces seguimos todos los martes
dando estudios bíblicos en una casa de unos hermanos que estaban en un segundo piso donde se reunía la iglesia. El venir aquí me trae tantos recuerdos y me llena de gozo ver algunas caras de algunos hermanos jovencitos que hacía 40 años que no veía. Así que alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu de Dios sabe hacer su trabajo y mire usted hasta dónde el Señor está llevando su obra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Veamos otro ejemplo de cómo el pueblo de judíos se resistió al Espíritu Santo. Nehemías capítulo 9, Nehemías capítulo 9, versículo número 20. Estamos trabajando con el título ¿A quién resistían los judíos? Esteban dice que se resistieron al Espíritu Santo y dice que también los padres en la antigüedad se resistieron al Espíritu Santo. Ya vimos en la época del profeta Zacarías cómo resistieron lo que el Espíritu Santo les habló y terminaron matando al profeta. Siempre que usted se ponga del lado de Jehová, siempre que el Espíritu Santo trabaje en usted y con usted, siempre que usted permite, acepte que el Espíritu Santo lo llene con su presencia, le opondrán resistencia. El consejo que le puedo dar, mire siempre a Jehová. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, Dios dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cuando usted mira la circunstancia, cuando mira la oscuridad, usted se llena de lo que usted contempla. Si mira las circunstancias se lo tragarán. Si mira la oscuridad se lo tragará también. Si usted está sirviendo a Dios, si trabaja para Dios, si pertenece a Dios, mírelo a Él. Y Dios le garantiza los resultados, porque esta obra es de Dios, no es nuestra. Quien cambia los corazones es Dios, quien cambia la vida es Dios, quien está trabajando a través de usted es Dios. Todo depende de Dios, jamás dependerá de usted, ni de ningún ser humano. Y Dios es soberano. El asunto es si usted lo cree o no lo cree. Nehemías capítulo 9, versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20? Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿A quién envió Dios para enseñarles? Al Espíritu Santo. Versículo número 26. ¿Qué dice el 26? Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes, ¿qué cosa dice? Abominaciones. Mi pregunta, ¿se resistieron al Espíritu Santo, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Y qué ocurrió con ellos? Dice el versículo 26, te provocaron a ira. En el versículo número 30, mira lo que dice la Biblia. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mi pregunta para usted, ¿maltrataron los paganos al pueblo judío por resistirse a Dios? Sí. ¿Siguió el pueblo resistiéndose? Sí. Cuando Cristo viene a la tierra, ¿rechazaron a Cristo Jesús y lo crucificaron? Sí. Y como resultado, en el año 70, ¿qué hicieron los romanos? Destruyeron Jerusalén. Mi pregunta final es, ¿tiene sentido resistir al Espíritu Santo? No. Si usted no acepta, si usted no recibe, si usted no se entrega a la obra del Espíritu Santo, usted no terminará bien. Nehemías dice claramente, resistieron a su espíritu, se resistieron al Espíritu de Dios. En la actualidad, toda persona que se resiste termina completamente con problemas muy serios en cualquier lugar del mundo. Cuando usted abre su corazón a la presencia y la influencia del Espíritu Santo, cuando usted permite que el Espíritu Santo venga a su vida, entonces Dios la transforma. Segunda de Corintios, capítulo 2, capítulo 3, mira lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 18?
Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. ¿A qué se debe la mortandad que se respira y se ve en muchos lugares en la iglesia? Dice el versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados, ¿de qué manera? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está pasando en la vida de una gente que no está siendo transformada de gloria en gloria? ¿Qué está pasando en la vida de una persona que está estática, que se muere, que se acaba, que se destruye? ¿Quién está ausente? Porque si el Espíritu está presente, dice aquí, que lo va transformando, se va produciendo un cambio. ¿Qué dice Proverbios capítulo 4, versículo 18? Mas la senda de los justos, ¿cómo es? Es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es como perfecto. Si es verdad que usted es una persona cristiana, si es verdad que tiene comunión con Dios, si es verdad que tiene el Espíritu Santo, su vida se va cambiando de gloria en gloria. Amén. No de derrota en derrota. Si es verdad. No importa el lugar, no importa las circunstancias, no importa nada. El Espíritu Santo es todopoderoso. He visto, he oído y he experimentado en diferentes lugares del mundo los milagros de Dios. Y he sabido por fuente de primera mano cómo en lugares donde es imposible que entren los cristianos a predicar, pregúnteme quiénes están yendo a predicar. Los ángeles del Señor. Lugares donde si ustedes se encuentran con una Biblia o lo encuentran predicando acerca de Jesucristo, lo matan. Y personas importantes de esos lugares recibieron en su casa la presencia de ángeles que le explicaron la Biblia. Cuando uno tiene de primera mano la experiencia de ver, oír y saber lo que el Espíritu está haciendo con los ángeles, usted tiene que bajar la cabeza y avergonzarse. La obra que nos corresponde a nosotros la están haciendo los ángeles del Señor. En el libro Servicio Cristiano, la sierva de Dios dice, cosas que debemos hacer nosotros, la harán los ángeles. Y hay tantas cosas, me encantaría pasarme un buen rato contándoles cómo el Espíritu de Dios está haciendo su trabajo, cómo los ángeles se están moviendo. ¿Recuerdan o no recuerdan ustedes cómo en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe estaba predicando en Samaria, un ángel le dijo, vete por ese camino desierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién iba por el camino desierto? Yo pensé que iban a caer en la trampa, que me iba a decir el etíope. Antes del etíope, ¿con quién se encontró? Con el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo, acércate a ese carro? El Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿están envueltos los ángeles en esta obra misionera? Sí. ¿Está envuelto el Espíritu Santo? Sí. Entonces tiene que moverse usted también. La dejadez, la indiferencia, el desamor, el desapego de la persona en la obra misionera significa que el Santo Espíritu está lejos. Usted puede estar enfermo y desde su casa orar para que el Espíritu Santo trabaje con los obreros, ¿sí o no? ¿Sí o no? He visto personas en cualquier lugar de la tierra, enfermas en su casa, que dicen, nosotros oramos por usted todos los días. Nosotros estamos siguiendo su trabajo. Y he visto cómo Dios hace milagros y maravillas. Los judíos se resistieron al Espíritu Santo. Isaías, capítulo 63, versículo 10, estamos sustentando la tesis de Esteban. Esteban dijo, ustedes resistieron y sus padres también al Espíritu Santo. Estamos comenzando desde el Antiguo Testamento para dejar bien en claro que lo que Esteban dijo es verdad. Y si en la actualidad alguien se resiste al Espíritu de Dios, usted puede estar seguro que terminará mal. En estos 40 años que han pasado, desde la última vez que estuve por estos lugares, desde la última vez que estuvimos dando esa campaña en esa marquesina, ha llovido bastante, pero gloria a Dios, también se han bautizado bastante. Digo, alabado sea el nombre de Dios.
Isaías capítulo 63, versículo 10. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Y le pregunto, las evidencias que estamos presentando, ¿dicen o no dicen que los judíos resistieron al Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo preparó el demonio para crucificar a Jesús? La gran pregunta es, ¿quiénes crucificaron a Jesús? ¿Los romanos o los judíos? Pilato decía, pero este hombre es inocente, este hombre no ha cometido ninguna falta, ningún hecho que merezca la muerte. ¿Por qué ustedes tienen ese afán de crucificarlo? ¿Cuál es el problema de ustedes? Si por Pilato hubiera sido, lo deja ir a su casa. Pero Pilato era miedoso. Los judíos crucificaron a Cristo Jesús. Isaías capítulo 63, versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Isaías 63, versículo número 10. ¿Cómo dice? Isaías 63, 10 dice, mas ellos, ¿qué cosa? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Mi pregunta, ¿en la época de Isaías se resistieron, sí o no? ¿Sí o no? Y dice la tradición que terminaron matando al profeta. Algunos dicen que lo aserraron en un árbol, lo cortaron por la mitad. Toda persona, no importa quién sea, que se resiste al Espíritu de Dios, termina en la nada, termina completamente destruido y destrozado. Cuando usted lee el libro de Isaías o el Evangelio según Isaías, descubre la belleza de la persona del Mesías, pero también el Espíritu Santo en la persona del Mesías. Y allí hay mucho que decir, y ya en algún otro momento lo diremos, porque ya hay mucho copiado, grabado acerca del Espíritu Santo en el libro de Isaías. Resistieron al Espíritu Santo, lo enojaron, se hicieron contrario al Espíritu Santo y terminaron convertidos en nada. En la época de Miqueas también hubo un periodo espantoso, como decíamos en el programa de la radio. Miqueas capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice el profeta Miqueas? Miqueas capítulo 3, versículo 8. Dice el profeta, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y de juicio y de fuerza, ¿para hacer qué cosa? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En la época de Miqueas, la cosa se puso tan fea, la cosa se puso tan difícil, la situación se cargó tanto, el rechazo del Espíritu Santo fue tan grande, que entonces los de arriba explotaban a los de abajo, que entonces la familia se volvió nada. En el capítulo 7 del libro de Miqueas, mire usted lo que dice. Capítulo 7, versículo 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Y dice ahora, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Yo le pregunto, ¿era una crisis terrible en la época de Miqueas, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquí dice que sí. Cuando se resiste al Espíritu Santo, todo se viene abajo. Capítulo 2, versículo 7. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el Espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen
mis palabras bien al que camina rectamente? Esteban tenía razón. En la época de Miqueas resistieron el Espíritu Santo. Se levantó Miqueas de parte de Jehová para hacer frente a la situación. Permítame hacer aquí un pequeño paréntesis. Mi pregunta, ¿verdad que se entiende lo que estamos tratando de decir? A ver, ¿sí o no? Mi pregunta, ¿tenía razón Esteban cuando presentó su discurso y presentó su alegato, su tesis de que los judíos resistían al Espíritu Santo? ¿Era cierto o no lo era? ¿Se resistieron los judíos al Espíritu Santo, sí o no? ¿Les fue bien o les fue mal? ¿Acabaron completamente rechazados, sí o no? Al punto que Jesús dice que buscarían a otro pueblo para darle el derecho a trabajar en la viña. Cuando usted estudia la vida y obra de Jesús, descubre que Jesús es el nuevo Israel. ¿Quién es Jesús? El nuevo Israel, en quien se cumplen las promesas de Dios. Zacarías capítulo número 7. Zacarías capítulo 7, versículo 8 en adelante. Aquí están las pruebas y las evidencias cómo los judíos resistieron al Espíritu Santo. Y repito, toda persona, toda casa, toda familia, todo individuo que resiste al Espíritu de Dios termina mal, termina hecho leña. Y entonces, en lugar de ser templo del Espíritu Santo, se convierte en morada de los demonios. ¿No fue lo que dijo Jesús en el libro de San Mateo capítulo 12? ¿Recuerdan Mateo capítulo 12 lo que dijo Jesús? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desiertos buscando reposo y no lo halla, y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando vuelve, la encuentra limpia, barrida y adornada, pero vacía. Y entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él, y vienen y moran en esa casa, y su estado postrero viene a ser peor que el primero. Hay personas que escuchan el Evangelio, hay personas que escuchan la palabra de Dios, hay personas que escuchan hablar acerca de Jesús, pero se resisten. Conocen la verdad, conocen la palabra, y la palabra de Dios, que es todopoderosa, les vacía la casa, echa fuera el control y dominio de todos esos malos espíritus, pero la casa queda vacía. No se entregan a Jesús, no se bautizan, no se hacen parte de la familia de Dios. Y entonces, como queda la casa vacía, barrida, limpia, adornada, hermosa, pero vacía, el demonio dice, bueno, volvamos a la carga. Y usted ve después la vida de esa gente convertida en un desastre. Capítulo 7, Zacarías. Zacarías capítulo 7, versículo 8 en adelante. Ponga cuidado. Dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, ¿qué cosa? Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Y qué dice ahora la Biblia? Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. La pregunta, ¿resistieron al Espíritu Santo, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y hoy día, ¿está la gente resistiendo el Espíritu de Dios o no lo está resistiendo? Es vergonzoso, es lamentable, es triste, es doloroso ver cómo el mundo se está yendo a pedazos y a nadie le importa. Es lamentable ver las cosas que se pueden ver, pero es glorioso ver también en distintos lugares cómo el Espíritu Santo está haciendo una obra extraordinaria en medio de los tiempos. País de primer mundo, país de segundo mundo. El Espíritu no tiene que ver con ningún mundo. El Espíritu tiene que ver con personas sencillas que le creen
que se ponen en sus manos y a través del Espíritu Santo se hacen cosas maravillosas. Las personas que se están entregando al Señor, las personas que se están dedicando a Dios, la obra maravillosa que el Espíritu hace con aquellos que le creen. Mi pregunta, hasta aquí las evidencias que hemos presentado, ¿se resistían en la antigüedad los judíos al Espíritu Santo, sí o no? A ver, ¿sí o no? San Mateo capítulo 12, vamos al Nuevo Testamento ahora. San Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Mi pregunta, vamos a San Juan capítulo 1 primero, para dejar esto puesto como una base a lo que viene después. Cristo vino a la tierra, su pueblo lo aceptó, lo recibió, lo quiso. ¿Qué dice San Juan capítulo 1? San Juan capítulo 1, versículo 10 y 11. ¿Qué dice el versículo 10? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Y qué dice ahora? Pero el mundo, ¿qué cosa dice? No lo conoció. El mundo lo rechaza porque no lo conoce. Versículo 11. A lo suyo vino, ¿y qué dice ahora? Y los suyos no le recibieron. El mundo lo rechaza porque no le conoce. Y su pueblo lo rechaza porque no le da la gana. No lo quieren recibir. ¿Lo rechazaron o no lo rechazaron? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí comenzaron a pecar contra el Espíritu Santo. San Mateo, capítulo 12, versículo 31, versículo 32. Es doloroso cuando usted se sienta a ver el cuadro de Jesús llorando sobre Jerusalén. Aquel día cuando hace su entrada triunfal y los niños cantan y los adultos y todo el mundo tirando ramas en el delante de Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es triste y doloroso cuando Cristo se detiene a mirar a Jerusalén y empieza a llorar desconsoladamente. Jesucristo llorando desconsoladamente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sí y no quisiste? ¿Fue verdad o no fue verdad? A ver, ¿fue verdad o no fue verdad? Capítulo 12, San Mateo, versículo 31, versículo 32. Pecaron contra el Espíritu de Dios. Se resistieron al Espíritu de Dios. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas, ¿qué dice ahora? La blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni cuándo, ni en el venidero. Porque ¿quién convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién convierte al pecador? El Espíritu Santo. ¿Quién produce el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién produce la conversión? El Espíritu Santo. ¿Quién produce el arrepentimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién produce la regeneración? El Espíritu Santo. Y si usted saca el Espíritu Santo del cuadro, ¿qué futuro tiene esa persona? Ningún futuro. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Y les pregunto, ¿es este un tiempo de conocer el Espíritu Santo, sí o no? ¿Sí o no? Hay un proceso de sellamiento que se está llevando a cabo. Y las personas que veremos en el cielo habrán sido selladas con el Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Preparémonos para el aterrizaje ahora. San Marcos capítulo 3, versículo 29. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No estamos argumentando, estamos presentando las evidencias. Y estas son las evidencias. Usted las recibe o usted las rechaza.
San Marcos capítulo 3, versículo 29, Marcos repite la misma frase de Cristo, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. San Lucas repite la misma idea. San Lucas capítulo 12, versículo 10. Los evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos, San Lucas, repiten la misma idea. Ahora, veamos cómo hay personas que en cierto modo anteponen su agenda a la agenda de Dios. ¿Se entendió la frase? ¿Qué anteponen? Su agenda a la agenda de ¿quién? A la agenda de Dios. Y mire cómo termina. Le quiero hablar brevemente de un amigo que todos conocemos, queremos y apreciamos. ¿Cómo se llama él? Se llama Pablo. ¿Se acuerdan del apóstol Juan Pablo, del apóstol Pablo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Con todo el respeto que Pablo merece, a ver cómo lo decimos, una frase cariñosa en buen dominicano. Miren lo que pasó. Vamos a presentarles los hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 23. No anticipe su agenda a la agenda de Jehová. Acepte la agenda de Dios. Acepte lo que el Espíritu Santo le dice y se evitará muchos dolores. Hechos capítulo 20, versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 23? ¿Quién está hablando? Pablo. Si usted es chismoso o le gusta ver un poco más de las cosas, comencemos en el 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice él, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Y qué dice ahora? Salvo, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Sabía o no sabía? A ver, ¿sabía o no sabía? ¿Sabía o no sabía? Entonces, ¿para qué sigue? Capítulo 21, versículo 4. Ponga cuidado. ¿Qué dice el versículo 4? Capítulo 21, versículo 4. ¿Cómo dice el verso 4? Capítulo 21, versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Se lo decían o no se lo decían? A ver, ustedes están allí. ¿Se lo decían o no se lo decían? A ver, ¿sí o no? ¿Le estaba hablando el Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? Sigue diciendo la Biblia, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Se le está hablando o no se le está hablando? Versículo 12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Mi pregunta: ¿puso Pablo su agenda primero que la agenda del Señor, sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Le dijo el Espíritu: no siga para allá, no vaya para allá, no sigue ese camino, te van a arreglar. No, pues yo sí voy. Pues vete, métete, vete. Y lo arreglaron. ¿Está claro eso o no está claro?
Entonces, tenga cuidado. ¿Cuál es la agenda que usted está siguiendo? Hay personas que son testadura. ¿Qué es lo que son? Testa, la cabeza dura. Y no, que por aquí que vamos. No, bla, bla, bla. Hermano, espérese, aguántese las ganas. Mire, estoy seguro que por ahí que el Señor quiere que vayamos. Pero ¿qué es lo que le pasa a usted? Espérese. Espérese. Los judíos se resistieron al Espíritu Santo. Aterricemos. Hechos capítulo 28, versículos 25 al 27. Recuerde usted que estamos usando el método, ¿cómo se llama? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Le pregunto, ¿hemos estado leyendo la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Es lo que dice la Biblia? ¿Podemos creerle a la Biblia? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿El Santo Espíritu inspiró la Biblia? ¿Se mantiene por siempre la Biblia? Dice la santa palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuánto gozo hay en mi corazón al ver aquí rostro de gente que hace 40 años que no lo veía, pero están aquí. ¿Quién sabe todo lo que ha pasado? Pero están aquí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 28, versículos 25 al 27. Recuerde que en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: mas la fe es ¿por qué cosa? Y el oír. Usted quiere tener la fe bíblica, llénese de la Biblia. Usted quiere crecer en la fe bíblica, la Biblia. Usted quiere la Biblia, usted quiere la Biblia. Asegúrese que usted se sale del mundo de la argumentación y usted entra al mundo de la palabra de Dios. ¿Qué decía Jesús cuando se enfrentó con Satanás? Escrito está. ¿Qué decía Jesús en su ministerio cuando predicaba? Escrito está. ¿Qué decía Jesús cuando había conflicto o debates públicos? ¿Cómo lees en la palabra? Escrito está. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Asegúrese que su cabeza está llena de la palabra de Dios. Y con esto aterrizamos. Capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 25 al 27, dice el versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué dice ahora? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Mi pregunta para usted: ¿se repite la historia sí o no? ¿Se repite la historia sí o no? La historia se repite. Hoy día, en cualquier rincón de la tierra, hay personas que se resisten a la obra y al trabajo del Espíritu Santo. Permítame terminar con una historia un poco graciosa. Conozco a una persona que al pasar los años, una persona que canta, un dominicano, de la ciudad de Santiago, para evitar cualquier confusión. Y un buen día escuchamos de sus éxitos, de sus logros, de hasta dónde estaba llegando cantando, pero se alejó de la iglesia, se alejó del Señor.
le contó a un amigo y le dijo, yo le oro a Dios siempre que no permita que me atraviese con el pastor, porque sé que si me ve me va a decir 4 cosas. Así que yo le oro a Dios siempre que en cualquier país de eso que ande por ahí no me encuentre con el pastor, porque yo no sé con qué carro lo voy a ver. El Señor, que es sabio, un día lo trajo al país, y yo estaba de pastor en una iglesia en Santiago, estaba dando una campaña, y él tenía que ver una persona porque él se iba al otro día. Y era una persona que tuvo que estar en la iglesia, donde el pastor está dando la campaña. Dice, ¿cómo? Dice, sí. ¿Y cómo hace el pastor? No, cuando él termina de predicar, se para en la puerta, saluda a la gente empieza a salir. Pues yo sé cómo lo voy a hacer. ¿Cómo salir? No, mamá. El Señor es tan hermoso. Esa noche terminó de predicar, estoy en la puerta saludando a la gente. El muchacho llega y entonces se va por detrás de la iglesia, le manda a avisar a la persona que se ven atrás de la iglesia. Y yo saludando a la gente aquí, el Señor tan hermoso me dice, vete atrás de la iglesia, Rosalida, Rosalida. Ay, el Señor es tan hermoso. Yo le pongo a un anciano y le digo, venga, sigue usted saludando, déjeme ver qué es lo que pasa atrás de la iglesia. Y allá voy, Rosalida. Yo voy por aquí está la pared de la iglesia, y aquí está la parte de atrás de la iglesia. Yo voy exactamente por aquí, y el sinvergüenza viene por acá. Compadre, en la esquina casi chocamos. Ahí ese tipo le iba a dar un paro casi mente. Cuando yo llego a la esquina, que él llega, que me ve y dice, pastor. Digo, mira, bandido, ven, camina, ven. Que tú le dijiste a fulano esto y esto. No, porque mire, no hable mentira, estate quieto, cállate la boca, siéntate ahí, vamos a hablar tú y yo. Mire, pastor, porque yo le pregunto a ustedes, ¿somos o no somos como una nubecita que pasa? ¿Somos o no somos como una nubecita? Una flor que hoy y mañana deja de ser. Entonces, ¿por qué tanta monería? Arregle su cosa con el Señor. Arregle su vida con el Señor, déjese de monería. No, que famoso, que canta delante de qué sé yo quién, y que lo llevan a qué sé yo, digo, mira, déjate de tontería, muchacho. Si tú no tienes Jesucristo, estás perdido. Y si le oyes al Espíritu Santo, te va a llevar el diablo. Mira a ver si tú arreglas tus cosas. Y le dije todo lo que me dio la gana y empezó a llorar. Mamá. Así que perdóneme si sea mi amigo como un ejemplo de lo que puedo decirle a usted. Arregle su cosa con el Señor. Esto se acabó. ¿O no se dan cuenta que esto ya se acabó? No se resiste al Espíritu Santo. Me llena de gozo esta joven tan bella que me dice que ella se entregó al Señor, que ya se bautizó, ya tiene su nombre en el libro de la vida. Me encanta, me fascina ver la gente que está entregándose al Señor. Todo lo que usted ve en este mundo es de paso. Le decía a mi hijo cuando veníamos, todas las calles de este lugar yo las conozco. Ahora, imagínense, después de 40 años, cómo cambian las cosas. Y le decía, mira, en esa calle vivía tu mamá, mira, vivía ahí. En esta, aquí vive un colmadito, aquí había tal cosa. El colmado de Rafael que estaba ahí en la esquina, que eso era de cuando Cristo vino. Como todo ha cambiado. Allá abajo, que todas las calles eran de tierra, ¿usted se acuerda? Las experiencias que vimos allá abajo visitando a mi novia, que vivía por ahí abajo también. Aquí, gracias a Dios, esta iglesia yo siempre la voy a recordar, porque es que en la campaña que dimos aquí de esta iglesia, conocí a mi esposa. Y de ahí salimos siendo novios, nos fuimos a la universidad y terminamos casados. Así que le agradezco a Dios, que en esta iglesia me facilitaron mi esposa, por la gracia de Dios. Déjenme terminar con una pregunta. Amigo, amiga, ¿necesitamos entregarnos en las manos de Cristo Jesús? Amén. ¿Necesitamos darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga y trabaje en nuestra vida? Amén. ¿Acepta usted que el Espíritu Santo hoy venga a su vida y usted decide rendirse al Espíritu para que con su espada bendita le corte, le quiebre y le quite todas esas boberías que le están separando de Dios? Amén. Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Cuando se habla de la armadura de Dios, me gusta la espada del Espíritu,
para que la espada del Espíritu le quite, le arranque, le corte, le rompa, le destruya de su vida todas las cosas que le separan de Dios. Si usted no está viviendo una vida poderosa, una vida llena de la gloria de Dios, una vida de bendiciones, no me venga con el cuento, que es que Dios quiere que usted se ande arrastrando así. Si es la voluntad de Dios, Él se lo hará saber. Y yo le pregunto, ¿qué dice tercera de Juan? Versículo 2, ¿cómo dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si estás enfermo, da gloria a Dios y preséntate delante de Él y pregúntale, esta enfermedad, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de ser? Y Él te lo hará saber. ¿Estás sano? Pregúntale, esta salud que me da, ¿cuál es el propósito? Y Él te lo hará saber. Toda la vida del cristiano tiene un propósito, ¿un para qué? Y el Santo Espíritu te lo hace saber. ¿Está usted decidido? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu venga y guíe su mente, su voluntad y su conciencia? Entonces ponga la mano arriba conmigo y vamos a orar. Querido Padre Celestial, le damos todo derecho legal espiritual para que su Santo Espíritu repose en nosotros. Queremos, Señor, vivir en esta tierra para la gloria y la honra de su nombre. Envíe su Espíritu, Padre, para que nos cambie y nos transforme de manera tal que todo el que se acerque a nosotros pueda ver reflejado a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que nuestra vida sea un testimonio poderoso que inspire a la gente para aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. En su mano santa nos entregamos, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Amén, Señor.